Oremos, hermanos. Vamos a orar por la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te quisiéramos agradecer, Padre, por tu fidelidad en estos tiempos difíciles. Y sí quisiera, Padre, que nos ayudaras a poder reflexionar y mirar, Padre, la comparación de tu palabra que nos habla directamente a estos días. Confórtanos, ayúdanos, y que sea de bendición tu palabra, que tu Santo Espíritu la use para transmitirla a cada hogar. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí en el libro de Ageo, que realmente es un paralelo en lo que estamos experimentando hoy día, miramos claramente en esta parte la tierra sufrió la sequía, sufrió el colapso financiero y muchas cosas que en ese tiempo era tan difícil. Y la gente se desesperó y era insensible antes a la palabra de Dios, y de alguna manera les ayudó a reflexionar en su palabra. Así que aquí miramos que el pueblo, cuando recapacitó y volvió otra vez con el deseo de obedecer, necesitó hacerlo de una manera que pudiera seguir la palabra de Dios. Nosotros también debemos estar unidos en este tiempo que enfrentamos una gran dificultad, y el buen pastor, como todas las iglesias están enfrentando eso, si todos trabajamos unidos, si todos nos esforzamos a servir al Señor para hacer crecer la obra, quizá ahora desde nuestros hogares y en nuestras comunidades, usando el teléfono, usando cualquier medio de comunicación, y podemos ayudar en esto. Pero mire, el libro de Ageo nos da precisamente en el tiempo cuando iban a reconstruir el templo. Dios les habló para que hicieran lo que no estaban haciendo. Y Dios también nos habla a este pueblo en el tiempo del siglo XXI, en el 2020. Miramos aquí que Dios está hablando al pueblo en circunstancias difíciles con el coronavirus. En el libro de Ageo, en el capítulo 12, versos del 1 al 9, vamos a leer los primeros 3 versículos. Nos dice la palabra de Dios así: en el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria postrera? ¿Y cómo la veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vosotros, a vuestros ojos? Entonces aquí miramos esta parte muy interesante en la palabra de Dios. Y aquí vamos a mirar más que nada este sacrificio unido para lograr las metas extraordinarias en este tiempo tan difícil como lo fue en el tiempo de Ageo. Entonces esto me está hablando, y aquí vamos a ver 3 hilos de pensamiento. El primero, en los primeros 3 versículos que leímos, y nos dice aquí: Dios usó métodos divinos para preparar a su pueblo. Y es importante muchas veces, y Dios permite con propósitos específicos para abrir nuestros ojos. Ageo anima al pueblo a reconstruir el templo del Señor. Ya habían reconstruido sus casas. En este sentido, también nosotros estamos mirando que hemos dejado mucho al Señor y hemos abandonado muchas veces nuestra familia, no están en lo espiritual. Y esta es la parte que en el caso de Ageo estaba pensando en el templo de Dios, pero ahora debemos estar pensando en nuestro templo, en nuestras vidas, cada individuo, cada persona. Y miramos aquí que Ageo se anima al pueblo a reconstruir el templo del Señor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer?
o cómo lo hizo aquel pueblo, el liderazgo fue envuelto en el proyecto de esta construcción. Aquí miramos la palabra clave que es la preparación. Necesitamos prepararnos. ¿Cómo necesitamos orar espiritualmente? ¿Cómo necesitamos envolver a nuestras familias en la parte espiritual? Y estamos pasando por una crisis que necesitamos del Señor. Y miramos aquí que el liderazgo se envolvió y la familia, cada una, me imagino que también se envolvió. Y la determinación aquí en el proceso de la reconstrucción del templo unida. Así en el caso de nuestras familias, el caso de cada uno de nosotros. Entonces había entusiasmo cuando finalmente había el deseo de obedecer. Había ese entusiasmo para hacerlo para el Señor. Pero necesitaban prepararlo. Sí habían preparado sus casas, pero no habían preparado el templo. No lo habían terminado. Necesitaban terminarlo. Nosotros necesitamos en los hogares pensar que nuestras familias son muy valiosas y somos los líderes de los hogares. Debemos de ayudar a nuestros hogares en ese sentido. Y por eso en ese verso 3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? Cuando en el tiempo de Salomón fue construido el templo, y después en el tiempo de Esdras estaba en ruinas y necesitaba ser reedificado. Y volviendo a nosotros, ¿qué aplicación tiene para nosotros? Es edificar nuestros templos espirituales, cada uno donde vive el Espíritu Santo, y buscar al Señor, tomar tiempo con Dios y envolverse más en leer la Escritura y en obedecerla. Entonces miramos aquí estas partes muy importantes. Había entusiasmo masivo para volver a Dios, para reconstruir el templo y para hacerlo para la gloria de Dios. Nosotros necesitamos más que nada hacer esto, de envolver a nuestra familia en toda, a compartir la fe. En estos tiempos difíciles hay muchas maneras de conectarse para traer la familia y para traer las familias vecinas a los pies del Señor. Pero aquí miramos que necesitaba esta determinación y necesitaba métodos de preparación. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparándonos mejor con esta crisis? Necesitamos hacerlo. La segunda cosa que miramos aquí, la miramos en los versos 4 y 5. En este verso 4 y 5, dice aquí claramente, pero ahora, esfuérzate. ¿Cómo necesitamos esta palabra? Esforzarnos. Y le dice, esfuérzate, Zorobabel, y declara el Señor. Esfuérzate, tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzados todos vosotros. Y yo creo que un esfuerzo conjunto y mutuo puede ayudar mucho, pues pueblos de la tierra, declara el Señor, trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Pero miramos también aquí en el verso 4, en el verso 5, conforme a la promesa que Dios hizo cuando saliste de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Aquí miramos que hubo una catástrofe, hubo sequía, hubo problemas financieros, se desplomó el problema financiero y estamos enfrentando similar acción o similar circunstancias en estos días. Necesitamos recordar. Así que en esta segunda parte, en estos versos 4 y 5, miramos esto, que hay gran miseria en este tiempo presente. Y eso nos motiva al pueblo, de alguna manera, a reflexión. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de tomar la palabra, de leerla y mirar claramente que de alguna manera Dios permite esto para que el pueblo vuelva en obediencia a Dios.
Así que en esta segunda parte, toda esta miseria presente motiva al pueblo a reflexión para de alguna manera reconstruir su vida espiritual, sus familias, sus comunidades, que debe de hacer de grande necesidad en estos días. Así que aquí tenemos más que nada cosas importantes que mencionar. La obra era inmensa, hacer el templo, como decimos, edificarlo desde abajo. Ellos ya habían edificado sus casas, pero habían olvidado la casa de Dios. Muchas veces nos hemos olvidado, quizás no del trabajo, pero ahora tenemos problemas. Muchos están perdiendo sus trabajos. El pueblo necesita organizarse y volver a Dios para finalizar el proyecto. Quizás Dios ha permitido esto para que de alguna manera nosotros comencemos a reflexionar que es importante volver al Señor y prepararnos, reflexionar y tiempo para obedecer. Dios también reviste de poder al pueblo conjuntamente y en unidad para terminar este proyecto. Entonces la construcción del templo era muy esencial para buscar a Dios, para adorarlo. También aquí miramos esta gran necesidad de que era claro en este verso 5, donde nos habla del Espíritu Santo, que activa al pueblo, está con nosotros. Cuando le recibimos, está con nosotros. Pero a veces nos hemos olvidado, hemos negligido las cosas de Dios. Y Dios está haciendo un llamado conjunto, un llamado global a buscar al Señor. Así que el libro de Ageo nos está hablando de esta gran necesidad de volver a Dios de todo corazón. Y entonces Dios va a mostrar sus bendiciones nuevamente, como lo hizo en el 520 antes de la era cristiana. 2 milenios han pasado, 20 años, realmente 40 años ahora, y estamos nosotros mirando este paralelo similar. Pero aquí necesitamos de alguna manera reflexionar, responder y estudiar la Escritura. Hemos olvidado las cosas de Dios, pero necesitamos otra vez volver al Señor. Ahora, ¿qué es nuestra aplicación para nosotros? Nosotros también nos hemos ocupado, como en el tiempo de Ageo, de como decimos, de sus cosas personales, sus prioridades personales, y se habían olvidado de las prioridades espirituales. Y este es el tiempo de volver a Dios y mirar cómo Dios se manifiesta de esta manera. Pero tenemos aquí en los versos 6 a 8, más bien hasta el 9, la última cosa que tenemos aquí, que era yo originalmente había pensado la palabra celebración. Cuando ellos iban a terminar el templo, estaban en cierto sentido celebrando. Pero aquí está la restauración espiritual, una restauración especial. Cuando leemos el verso 6 al 9, encontramos, porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. En esta semana pasada les hablaba del libro de Hebreos, donde el Señor hablaba antes de la tierra a través de sus mediadores y ahora directamente de los cielos, y había negligido la palabra de Dios. Aquí dice que hará temblar, ¿verdad?, los cielos y la tierra también, la tierra firme. Quiere decir que Dios está llamando nuestra atención en el verso 7, y haré temblar todas las naciones. Y estamos mirando que esta epidemia, esta pandemia es global. Y esto nos hace pensar que Dios está interesado
en aquellos que pueden responder en medio de la crisis al Señor. Y dice, vendrán desde entonces, haré temblar los cielos, haré temblar a todas las naciones, y vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor. Yo creo que va a haber bendiciones, dice el Señor de los ejércitos, grandes bendiciones, pero necesitamos responder. Estamos mirando que la gente está perdiendo el trabajo, está perdiendo los ingresos para pagar sus necesidades, como decimos, especiales. Y aquí en el verso 8 nos dice, mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y si miramos aquí que Él es el dueño de todos nuestros recursos. En el tiempo de Ageo hubo un colapso financiero por la sequía, por las cosas que estaban pasando, que Dios había permitido para llamar la atención del pueblo, y ahora también nos llama a nosotros la atención. Pero es como decimos, una atención a nivel global. Y nos dice el verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor Jehová de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. En esta última parte miramos claramente estas dos palabras, la restauración espiritual, que es, como decimos, la proclamación de la gloria en aquel entonces, en el tiempo de Ageo. Pero aquí miramos cómo el carácter de la acción divina se manifiesta y vislumbra al pueblo que responde en obediencia en manera conjunta. Yo creo que vienen días adelante muy especiales de bendición, pero cómo respondemos y cómo sea nuestra actitud ahora nos va a ayudar mucho después. Y en esta parte también miramos la provisión divina, como dice el libro de Filipenses, el capítulo 4, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y yo sé que apenas enfrentamos la calamidad, está más adelante todavía, pero Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros, va a suplir nuestras necesidades, no solamente las espirituales, pero también las financieras para cada uno de los suyos. Pero es importante buscar al Señor. Dios promete recursos, especialmente a cada uno de su pueblo, cuando le busca de todo corazón. Y Dios exhibe, como decimos, la gloria postrera, mejor que la primera. Y de alguna manera esto pronto va a pasar. Pero necesitamos recordar esto, que en el tiempo de Ageo, Dios los azota con sequía, colapso financiero, insatisfacción, y el pueblo reflexiona en unión conjunta y responde en obediencia y reconstruye el templo. Y más adelante celebra. Entonces aquí sí miramos estos tragedias naturales. Hoy las vivimos, ahora son las enfermedades, como el coronavirus y otras que han pasado antes y van a pasar otras en el futuro peores. Pero todas estas catástrofes, ¿verdad? De alguna manera Dios las usa para traernos cerca de Él. Y los recursos alimenticios que no sean contaminados, Dios de alguna manera nos va a ayudar. La gente gime por las calamidades, pero no se humilla. Necesitamos humillarnos delante de Dios, y Dios permite estas cosas que sucedan para que volvamos a Él y nos humillemos delante de Él y de alguna manera obedezcamos a su palabra.
Y yo sé que Él está listo para abrir las ventanas de los cielos y para que cada uno pueda, como decimos, recibir las bendiciones. Pero necesitamos responder. Muchas veces en el pasado, dando una invitación, haz de cuenta que no había nadie respondiendo. Pero necesitamos recordar que Dios permite esto para que respondamos, porque es un Dios poderoso que nos ayuda a reflexionar y está listo para extender su gracia y misericordia. Así que debemos obedecer y responder a su obra con fidelidad. Y Dios va a estar allí para ayudarnos de una manera muy especial. Oramos y de alguna manera, ustedes miran estos días negros, difíciles. El Señor quiere que nos humillemos, volvamos a Él de todo corazón y Él está listo para ayudarnos. Hermano o hermana, si no se ha humillado, si no se ha arrodillado a decirle al Señor, aquí estoy, tú tienes nuestra vida en tus manos, ayúdame. Y yo sé que si usted responde al llamado del Espíritu Santo, por seguro, Dios va a perdonar y Dios va a bendecir de manera extraordinaria. Que Dios nos los bendiga. Adiós.